Hoy quiero compartir una historia que toca lo más profundo de la realidad de muchos emprendedores rurales. A menudo, el camino hacia la rentabilidad en la cría de gallinas no es fácil, y las respuestas no siempre están claras. Sin embargo, para alguien que lo ha vivido, el secreto detrás de cuántas gallinas necesitas para ganar dinero de verdad es algo que se aprende con esfuerzo, sacrificios y a veces, con lágrimas. Hoy, te contaré 3 historias muy poderosas que te mostrarán no solo cuántas gallinas necesitas, sino también cómo superar los momentos más duros en el proceso. Si te interesan las historias que inspiran, junto con consejos prácticos para hacer crecer tu granja, dale like a este vídeo y suscríbete al canal. Prometo que este contenido no solo te ayudará a nivel profesional, sino también te motivará a no rendirte nunca. Vamos a empezar. La historia de Juan. Cuando empezar con poco no es suficiente, la historia de Juan comienza en una pequeña granja en las afueras de un pueblo rural. Juan había perdido su trabajo en la ciudad, y con una familia que mantener, estaba desesperado por encontrar una forma de generar ingresos. Un amigo le sugirió que comenzara a criar gallinas para vender huevos, y aunque no sabía mucho del tema, Juan decidió arriesgarse con lo poco que tenía. Con sus últimos ahorros, compró 12 gallinas criollas. Para él, estas 12 gallinas representaban la esperanza de un futuro mejor para su familia. Al principio, todo parecía ir bien. Las gallinas ponían huevos y Juan los vendía en el mercado local. Sin embargo, después de algunas semanas, se dio cuenta de que no ganaba lo suficiente. Las gallinas producían huevos, pero entre el costo del alimento, el cuidado y el mantenimiento del gallinero, sus ganancias apenas cubrían los gastos. Fue un golpe duro para Juan, quien había pensado que sería sencillo ganar dinero con la venta de huevos. Las noches se volvieron largas y llenas de preocupación. ¿Cómo sostendría a su familia con tan poco? Juan no sabía que una parte clave para hacer que su negocio fuera rentable no solo dependía de tener gallinas, sino de tener el número adecuado. 12 gallinas no eran suficientes para generar las ganancias que necesitaba. A menudo se sentía abrumado al ver que las cuentas no cuadraban. El peso de la desesperación cayó sobre él cuando su hijo pequeño le pidió algo tan simple como una comida especial y Juan no pudo dársela. El dolor de no poder proveer lo que su familia necesitaba lo hizo sentir como si hubiera fallado. A veces, cuando comenzamos con pocas gallinas, es difícil ver ganancias reales debido a los costos operativos. Las gallinas necesitan una cantidad considerable de alimento, atención y un ambiente adecuado para maximizar la producción de huevos. Con menos de 20 gallinas, es posible que los ingresos de la venta de huevos no cubran todos los costos. Evalúa cuántas gallinas puedes manejar y asegúrate de tener al menos 20 a 30 gallinas para empezar a ver una diferencia significativa. Uno de los problemas más grandes que Juan enfrentó fue el costo del alimento. Cada mes, gastaba una buena parte de sus ingresos en comprar alimento para las gallinas. Intentó reducir los costos buscando proveedores más económicos, pero seguía siendo insuficiente para cubrir sus gastos. El desafío lo hizo cuestionarse si debía continuar con la cría de gallinas o abandonar por completo el negocio. En un momento de desesperación, Juan pensó en dejar de alimentar a las gallinas con el pienso habitual y solo darles los restos de comida que encontraba. Sin embargo, al hacerlo, las gallinas comenzaron a poner menos huevos, y los que ponían eran de baja calidad. Fue una lección dolorosa. No podía comprometer la calidad del alimento si quería obtener buenos resultados. La alimentación es uno de los factores clave para asegurar una buena producción de huevos. Aunque puede parecer tentador reducir los costos de alimentación, hacerlo afectará directamente la cantidad y la calidad de los huevos que las gallinas ponen. Asegúrate de encontrar un equilibrio entre la cantidad de gallinas que puedes manejar y la cantidad de alimento que puedes costear. Considera complementar la dieta con restos vegetales frescos de tu jardín o fuentes naturales de proteínas como insectos. Justo cuando Juan estaba a punto de rendirse, ocurrió algo inesperado. Un vecino que había visto su lucha se acercó a él y le ofreció un trato. Le propuso ayudarlo con alimento adicional para sus gallinas a cambio de compartir las ganancias de la venta de huevos. Aunque al principio dudó, Juan aceptó la oferta. Poco a poco, las cosas comenzaron a mejorar. Con la ayuda adicional, pudo comprar más gallinas y duplicar su producción de huevos. No fue un camino fácil, pero Juan aprendió que a veces, la respuesta no está en rendirse, sino en aceptar la ayuda cuando se necesita. Con el tiempo, su negocio creció lo suficiente para generar ingresos reales, y aunque los primeros meses fueron difíciles, la perseverancia lo llevó a tener 50 gallinas, suficientes para sostener a su familia y darle un futuro mejor. La historia de Carmen, el camino largo hacia la rentabilidad a diferencia de Juan. Carmen no comenzó su aventura con gallinas criollas por necesidad económica. Su historia es una mezcla de tristeza personal y renacimiento emocional.
Carmen había perdido a su esposo en un accidente. Después de su muerte, se encontró completamente sola. Durante meses, no sabía qué hacer con su vida. Era como si el mundo hubiera perdido todo sentido para ella. Sin embargo, un día, mientras caminaba por el patio de su casa, vio un grupo de gallinas paseando libremente y sintió una pequeña chispa de esperanza. Decidió que, tal vez, cuidar de unas pocas gallinas podría darle una razón para levantarse de la cama cada mañana. Con ese pequeño impulso de vida, Carmen compró 10 gallinas criollas. No lo hizo con la intención de ganar dinero, sino para tener algo en que enfocarse. Comenzó a cuidar a las gallinas con amor y dedicación, y pronto comenzaron a poner huevos. Carmen vendía los huevos a los vecinos y familiares, quienes la apoyaban en su nuevo pasatiempo. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, Carmen comenzó a notar algo. Las gallinas no solo le habían dado un motivo para seguir adelante, sino que también le estaban ofreciendo una nueva oportunidad económica. Aunque las ganancias iniciales eran mínimas, Carmen se dio cuenta de que, si expandía su rebaño, podría convertir este pasatiempo en una fuente real de ingresos. Pero había un problema. Carmen aún no sabía cuántas gallinas necesitaba para que el negocio fuera rentable, y no quería arriesgar demasiado. El temor de fallar y perder lo que había logrado la detenía. Si estás empezando en la cría de gallinas sin una visión clara de rentabilidad, comienza por determinar cuál es el punto de equilibrio en tu negocio. Este es el número mínimo de gallinas que necesitas para que tus ingresos cubran todos los costos. Generalmente, se recomienda comenzar con al menos 30 a 50 gallinas para empezar a ver ganancias notables. Asegúrate de calcular bien los costos de alimentación, mantenimiento y otros gastos antes de expandir. Después de varios meses de pequeñas ventas de huevos, Carmen enfrentó un momento de decisión. Sabía que si no expandía su rebaño, no podría ganar dinero real con la venta de huevos. Pero también sabía que, si compraba más gallinas, tendría que invertir en más alimento, mejorar el gallinero y dedicarle aún más tiempo. En una noche de insomnio, Carmen se sentó en su cocina, con las manos en la cabeza, pensando si debía arriesgarlo todo. La decisión no fue fácil. Estaba aterrada de fallar. Pero, al final, decidió que no podía permitir que el miedo controlara su vida. Compró 20 gallinas más, y aunque el miedo al fracaso seguía presente, comenzó a trabajar más duro que nunca. Con 30 gallinas, sus ingresos comenzaron a mejorar de manera constante. Carmen aprendió a optimizar el manejo del rebaño, a comprar alimento al por mayor y a establecer relaciones con los comerciantes locales para vender los huevos a un mejor precio. Crecer en el negocio de las gallinas es una decisión calculada. No se trata solo de comprar más gallinas, sino de asegurarte de que tienes los recursos y la infraestructura para manejar un rebaño más grande. Antes de expandir, asegúrate de que puedes manejar los costos adicionales y que tienes un mercado estable donde vender tus huevos. La historia de Carmen no se trata solo de cuántas gallinas crió, sino de cómo este pequeño negocio la ayudó a superar su dolor y encontrar un nuevo propósito en la vida. El negocio de las gallinas le dio una razón para seguir adelante, pero también le enseñó lecciones importantes sobre paciencia, trabajo duro y resiliencia. Con el tiempo, su rebaño creció a 60 gallinas, y lo que una vez fue un pequeño proyecto para distraerse del dolor, se convirtió en un negocio rentable que le permitió vivir con dignidad. Hoy, Carmen no solo es conocida en su comunidad por su granja de gallinas, sino también por su fortaleza y dedicación. Cada huevo que vende es un testimonio de su capacidad para superar las adversidades y encontrar un nuevo propósito en la vida. Luis era un hombre que siempre había sido conocido por su espíritu trabajador. Desde pequeño, había ayudado a su familia en la granja, pero con el tiempo, las cosas comenzaron a ir mal. Las cosechas fallaban, y los ingresos de la familia se redujeron drásticamente. Con el tiempo, Luis decidió que debía hacer algo diferente para salvar la granja familiar. Así que, con lo poco que les quedaba, decidió comenzar a criar gallinas criollas, esperando que este nuevo proyecto pudiera rescatar su hogar. Luis empezó con 40 gallinas, una cantidad considerable para un principiante, pero estaba decidido a hacerlo funcionar. Invirtió todo lo que tenía en las gallinas. Construyó un gallinero adecuado y comenzó a estudiar cómo maximizar la producción de huevos. Al principio, las cosas parecían ir bien, pero pronto surgieron problemas. Las gallinas comenzaron a enfermarse, y Luis no sabía qué hacer. Perdió varias gallinas, y con ellas, perdió una gran parte de su inversión. El dolor de ver a sus animales enfermar y morir fue inmenso. Para Luis, no eran solo gallinas, sino la esperanza de salvar su granja y a su familia. A veces se sentaba en el gallinero, solo, con las lágrimas corriendo por su rostro, preguntándose por qué las cosas no mejoraban. La tristeza lo envolvía,
pero algo dentro de él le decía que no podía rendirse. Tip práctico: la salud de las gallinas es fundamental para el éxito del negocio. Asegúrate de tener un plan para mantener a las gallinas saludables, lo que incluye vacunar a las aves, proporcionarles suficiente espacio y un entorno limpio. La falta de cuidados adecuados puede llevar a la enfermedad y a la pérdida de una parte importante del rebaño, lo que puede afectar gravemente tu rentabilidad. Cuando Luis ya no sabía qué hacer, un veterinario local escuchó sobre sus problemas y decidió ofrecerle ayuda. El veterinario le enseñó cómo cuidar mejor de sus gallinas, identificó las enfermedades que habían afectado a su rebaño y le proporcionó un plan de salud para el futuro. Gracias a esta intervención, las cosas comenzaron a mejorar. Aunque Luis había perdido algunas gallinas, las que quedaban se recuperaron y volvieron a poner huevos regularmente. Con el tiempo, Luis comenzó a recuperar su inversión y a aprender lecciones valiosas sobre cómo manejar un rebaño de gallinas de manera eficiente. Se dio cuenta de que no se trataba solo de cuántas gallinas tenía, sino de cómo las cuidaba y cómo podía maximizar su producción sin comprometer la salud de los animales. Si estás comenzando en la cría de gallinas, es importante contar con la asesoría de un veterinario o de un experto en cría de aves. Asegúrate de tener un plan de salud claro para prevenir enfermedades y mantener el bienestar de las gallinas, lo que resultará en una mayor productividad y, en última instancia, más ganancias. A pesar de todos los desafíos, Luis no se dio por vencido. Aprendió de sus errores y continuó mejorando su granja. Con el tiempo, su rebaño creció a 100 gallinas, y los ingresos de la venta de huevos le permitieron no solo salvar su granja familiar, sino también invertir en nuevas oportunidades. Lo que una vez fue un proyecto desesperado se convirtió en el negocio que le devolvió la esperanza y la estabilidad económica a su familia. La historia de Carlos, cuando el sueño de la granja se convierte en una lucha por sobrevivir. Carlos era un hombre que, desde muy joven, soñaba con tener su propia granja. Creció en una familia que había trabajado la tierra durante generaciones, pero nunca habían sido propietarios de su propio terreno. El sueño de Carlos era lograr lo que sus padres no habían podido: tener su propia granja, criar gallinas y vender huevos de manera rentable. Sin embargo, lo que empezó como un sueño pronto se convirtió en una lucha por la supervivencia. Carlos finalmente ahorró lo suficiente para comprar un pequeño terreno. Era un espacio modesto, pero para él significaba el mundo. Estaba listo para empezar su negocio y decidió invertir en gallinas criollas, creyendo que esta era la manera más rápida de generar ingresos. Compró 30 gallinas, con la esperanza de que la venta de huevos le proporcionara el dinero necesario para pagar las deudas que había contraído para comprar la tierra. Las primeras semanas fueron emocionantes. Las gallinas ponían huevos y Carlos los vendía en el mercado local. Aunque no eran grandes cantidades, sentía que su sueño estaba en marcha. Sin embargo, esa euforia inicial no duró mucho. Carlos pronto se dio cuenta de que los ingresos generados por la venta de huevos no eran suficientes para cubrir los costos de alimentación, mantenimiento y otros gastos asociados con la cría de gallinas. Además, el mercado local no pagaba lo suficiente como para hacer que el negocio fuera rentable. Sentía que el dinero salía de sus manos más rápido de lo que entraba. Al final del primer mes, Carlos se sentó con su libreta de cuentas, viendo cómo los números no cuadraban. Sabía que las gallinas necesitaban alimento de calidad para poner buenos huevos, pero cada día que pasaba, veía cómo sus ganancias se reducían al tener que gastar tanto en mantener a las gallinas. Empezaba a preguntarse si había cometido un error. A menudo, los nuevos emprendedores subestiman los costos asociados con la cría de gallinas. Es crucial realizar un análisis detallado de los gastos, como el alimento, la infraestructura y los cuidados médicos. La clave para mantener el negocio rentable es encontrar un equilibrio entre la cantidad de gallinas que tienes y los ingresos que generan. Si los costos superan las ganancias, es posible que necesites ajustar tu enfoque o buscar maneras de reducir los gastos sin comprometer la salud de las aves. Uno de los mayores desafíos que enfrentó Carlos fue que, a pesar de todos sus esfuerzos, las gallinas no estaban poniendo la cantidad de huevos que esperaba. Se daba cuenta de que no importaba cuántas gallinas tuviera si éstas no producían lo suficiente para cubrir los gastos. La frustración comenzó a acumularse. Carlos pasó muchas noches en vela, cuestionando si debía continuar con su proyecto. En su mente, el sueño de la granja que tanto había anhelado se desmoronaba.
Comenzó a vender algunas de las pocas pertenencias que le quedaban para poder comprar más alimento para las gallinas, pero parecía que nada mejoraba la situación. Sus esperanzas se desvanecían, y empezaba a aceptar que quizás no había nacido para este tipo de vida. Si notas que tus gallinas no están produciendo los huevos que esperabas, revisa factores clave como su alimentación, las condiciones del gallinero y la salud de las aves. Las gallinas necesitan una dieta equilibrada y un ambiente adecuado para producir consistentemente. Asegúrate de que estén recibiendo suficiente luz, alimento con nutrientes y cuidados veterinarios regulares. Justo cuando Carlos pensaba que estaba al borde del fracaso total, un cliente del mercado local le sugirió que probara vender sus huevos en una feria de productos orgánicos en una ciudad cercana. Al principio, Carlos dudó. El viaje a la ciudad era largo, y no tenía los medios para transportarse. Pero con pocas opciones disponibles, decidió intentarlo. Vendió algunas herramientas viejas para pagar el viaje y preparó los huevos con esmero. Cuando llegó a la feria, Carlos se sorprendió al ver la alta demanda de huevos de gallinas criollas. Las personas en la ciudad valoraban los productos naturales y estaban dispuestas a pagar mucho más por huevos frescos y orgánicos que en su mercado local. En un solo día, vendió más huevos de los que había vendido en semanas en su pueblo. Este fue el punto de inflexión para Carlos. Comprendió que no se trataba solo de cuántas gallinas tenía, sino de dónde vendía sus productos. A partir de ese momento, comenzó a enfocarse en mercados más especializados, y aunque seguía luchando para cubrir los gastos, finalmente comenzó a ver una luz al final del túnel. No te limites al mercado local. Si descubres que no puedes generar suficientes ingresos, busca mercados alternativos o especializados donde la demanda de productos naturales o orgánicos sea mayor. A menudo, los mercados urbanos o ferias especializadas ofrecen precios más altos, lo que puede marcar una gran diferencia en tus ingresos. La historia de Ana, el dolor de empezar con demasiado poco. La historia de Ana es un ejemplo doloroso de cómo, a veces, empezar con demasiado poco puede llevar a una espiral de desesperación. Ana había crecido en una familia humilde, y siempre había soñado con tener una pequeña granja para criar gallinas. Después de ahorrar durante varios años trabajando como empleada doméstica, finalmente compró 10 gallinas criollas y se preparó para comenzar su propio negocio de venta de huevos. Al principio, Ana estaba emocionada. Había trabajado duro para llegar a ese momento, y tener esas 10 gallinas representaba su oportunidad de salir adelante. Empezó cuidando a las gallinas con dedicación, alimentándolas con lo mejor que podía permitirse y esperando pacientemente a que comenzaran a poner huevos. Cuando finalmente llegaron los primeros huevos, Ana sintió una inmensa alegría. Empezó a venderlos en el mercado local y, aunque las ganancias no eran grandes, sentía que estaba en el camino correcto. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que 10 gallinas no eran suficientes para generar ingresos significativos. A pesar de su duro trabajo, los costos de alimentación y mantenimiento eran altos, y las ganancias que obtenía no cubrían sus necesidades básicas. Comenzar con un número pequeño de gallinas puede parecer una opción segura, pero a menudo no es suficiente para generar ganancias reales. Es importante evaluar cuántas gallinas necesitas para cubrir no solo los costos, sino también para generar ingresos que te permitan crecer. En la mayoría de los casos, se recomienda comenzar con al menos 30 gallinas para tener una base sólida y sostenible. El día a día de Ana se convirtió en una lucha constante para hacer que los números cuadraran. Sus ingresos eran mínimos, y aunque sus gallinas seguían poniendo huevos, no era suficiente para cubrir todos sus gastos. Cada semana, Ana iba al mercado con la esperanza de que las ventas mejoraran, pero los precios en su comunidad eran bajos, y los compradores no valoraban los huevos criollos de la misma manera que los productos comerciales. Ana comenzaba a sentirse atrapada. Había invertido todo lo que tenía en esas 10 gallinas, pero en lugar de ser una fuente de ingresos, se estaban convirtiendo en una carga. La frustración se apoderaba de ella, y la tristeza de no poder mantener su negocio era casi. Había invertido todo lo que tenía en esas 10 gallinas, pero en lugar de ser una fuente de ingresos, se estaban convirtiendo en una carga. La frustración se apoderaba de ella, y la tristeza de no poder mantener su negocio era casi insoportable. Las deudas comenzaron a acumularse, y Ana sentía que estaba perdiendo todo por lo que había trabajado tan duro.
Si te encuentras en una situación en la que las ganancias no son suficientes, considera expandir tu rebaño lo antes posible. Si bien comenzar con pocas gallinas puede parecer una opción segura, a menudo es necesario tener un mayor número de aves para cubrir los costos y empezar a generar ingresos estables. Considera buscar préstamos o socios comerciales que puedan ayudarte a escalar tu negocio en los primeros meses. El punto más bajo para Ana llegó cuando ya no pudo comprar suficiente alimento para sus gallinas. Con lágrimas en los ojos, veía cómo las gallinas comenzaban a enfermarse y dejar de poner huevos. Lo que una vez fue un sueño de independencia y éxito, ahora se sentía como una pesadilla de la que no podía despertar. Las deudas seguían creciendo, y Ana se sentía completamente impotente. Fue entonces cuando su madre, que siempre la había apoyado desde el principio, le sugirió algo que cambiaría el rumbo de su vida. No te rindas, Ana. Busca una manera de obtener más gallinas. Habla con los granjeros de la zona, pide ayuda. No puedes quedarte con solo 10 gallinas y esperar que el negocio crezca. Ana tomó esas palabras a pecho y comenzó a moverse. Pidió pequeños préstamos a amigos y vecinos, vendió algunas de sus pertenencias más preciadas y compró 20 gallinas más. Con un total de 30 gallinas, finalmente comenzó a ver la rentabilidad que tanto había soñado. Aunque fue un camino largo y doloroso, Ana descubrió que el secreto no estaba en cuanto comenzaba, sino en cuanto podía crecer con el tiempo. Si sientes que estás estancado con un número bajo de gallinas, no tengas miedo de buscar ayuda o financiamiento externo para aumentar tu rebaño. A veces, es necesario hacer sacrificios o tomar riesgos calculados para escalar el negocio a un punto en el que pueda ser rentable. A través de estas historias de Carlos, Ana y Mateo, podemos ver que el camino hacia la rentabilidad en la cría de gallinas no es sencillo. A veces, se trata de empezar con poco y tener la determinación de seguir adelante incluso cuando todo parece perdido. Otras veces, se trata de aprender de los errores y ajustar la estrategia. Lo importante es no rendirse, porque con el esfuerzo adecuado, siempre es posible transformar un sueño en realidad. Si te ha inspirado este contenido y quieres aprender más sobre cómo hacer crecer tu negocio de gallinas, dale like a este vídeo y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo para más historias y consejos útiles para tu granja.